Y resulta que en el entrar y salir en la habitación, la que limpia las habitaciones del hotel, le digo yo noto que tú estás afligida por algo. Y me dice, es que tengo mi hija joven que está siendo muy cautivada por una amistad, y ella servía en la iglesia y era del grupo de jóvenes, pero ahora está apartada. Entonces empezamos a ministrarle, decirle, tú tienes un gran poder. Y entonces lo primero que yo le dije fue, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Te congregas? Me dijo, no, yo también me aparté. Yo le dije, ya entiendo el problema. Si tú quieres verdaderamente hoy establecer el reino de Dios en tu casa y que estos flagelos se vayan, tú tienes que tomar una decisión hoy. Porque cuando en una casa alguien se afianza, se aferra, alguien se determina a servir a Dios por encima de todo, viene el orden sobre esa casa. Oramos, ella puso a llorar y me dijo, yo tengo mi esposo que está enfermo. Y bueno, tú eres una mujer de fe, dice que servías a Dios y ahora estás apartada. ¿Qué tal? ¿Usted puede llevarse esta toallita? Y me dijo, sí, yo me puedo llevar una de las toallitas pequeñas que ponen en los baños. Yo creo en la impartición. Y vamos a tomar eso como punto de referencia. Vamos a orar por esta toallita. O el ministerio de las toallitas. No, Pablo, nosotros lo hacemos por la Biblia. Dice que Pablo ungía los paños y los enviaba, lo ponían sobre los enfermos y sanaban. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Era una presencia tan... Yo no sé, la mujer trabaja en ese hotel. Yo no sé qué pasó. Pero era una convicción de que ese hombre iba a ser sanado y que ese milagro iba a producir un avivamiento en esa casa. Que toda la familia volverá a enrutarse en los caminos de Dios. Por eso, mira, la necesidad está así, en toda parte, en todo momento. Hay una necesidad de la palabra, una necesidad de la impartición. Hay una necesidad de Dios que solo la iglesia la puede suplir. Creyó y lloraba y lloraba y lloraba y pasaba la gente y la gente no entendía. Por eso cuando tú tienes la semilla de la palabra, siempre va a haber un huerto fértil donde sembrar esa semilla. Pero si tú caminas por aquí y hola, ¿qué hubo? Y el Señor te dice, háblale. Entonces a veces nos cuesta romper ese silencio, esa pena que van a decir. No, esto es a tiempo y destiempo. Cuando tú estás llamado a extender el reino y la palabra del Señor dice que aquellos que creen en su nombre, milagros y prodigios lo llevarían con Él. Tú tienes que ser una persona que lleva los milagros y prodigios. A veces somos buenos para hacer amistades. Cuando estábamos en el mundo hacíamos amistades fácilmente. Pero qué difícil a veces es hacer amistades en el reino de Dios. Porque no queremos que nos critiquen, no queremos que nos digan lo que nos digan lo que estamos haciendo. Como ahora con la cuestión del Halloween. ¿Cuánta gente de las iglesias se fueron a celebrar eso? Y esta tarde en la intercesión el Señor misericordia, porque la gente conociendo están haciendo contrario a lo que no deberían hacer. Y esos son tiempos que nosotros estamos viviendo fuertemente. Y no solamente aquí. Cuando nosotros llegamos a Colombia la semana pasada, mi agenda era acompañar a mi esposa en el evento que tenía ese sábado y estar con mi mamá, con mi familia, darles el saludito, recorrer las casas de familia, por mi tía que acaba de tener la pérdida de mi tío. Esa era mi agenda. Y lo que son las conexiones. Diga conexiones. Mira algo tremendo. Dios tenía otra agenda. Y Dios usó la esposa de este varón. Usó, y esta persona le dijo, mira, vienen mis pastores acá, están aquí. Y solamente quería decirles que están aquí. Claro, ven. Mira, eso fue tremendo. Y Dios empezó a tirar una agenda de él. Y una iglesia en especial que traemos en nuestro corazón, una finca. Una gente apasionada por Dios, desde niños pequeños hasta los adultos. Una pasión por Dios. En medio de tanta necesidad, esa gente ama a Dios. Y Dios nos llevó para dar, impartir. Dios nos llevó para nosotros dar este fuego que está en nosotros, el dar. Y ese miércoles que ministramos en ese lugar, Dios sanó primeramente, trajo los niños hablando lenguas angelicales.
Un niño que wow, esto me estremeció, un niño de como de 10 años, se llama Daniel, y yo empecé a darle palabra profética, y el Señor dijo, tú eres Daniel, así como de tu nombre, eres un profeta y tienes visiones, y empecé a orar por él, ese niño levantaba las manos y lloraba, y al final de todo me dije, no te quise interrumpir, pero le dije a mi pastor una visión que yo tuve, unas 2 o 3 semanas atrás, dije, yo usted ya lo conocía, y usted, Dios me dejó ver una visión, viniendo a esa casa, abriendo una puerta, con una llave abriendo una puerta. Me dijo, ¿sabe, pastor? Su cara no me es indiferente. Yo a usted lo conocía. Dios me dejó verte que tenías una agenda en este lugar. Dios lo hizo el miércoles con los niños. El viernes lo hizo con las parejas. Con las parejas. Una sanidad con los niños, una sanidad con los papás. El viernes con las parejas. Y el domingo con los jóvenes. La cárcel. Me dieron el privilegio de ministrar en la cárcel. Eso fue el lunes por la mañana. Y te digo que yo sí estaba un poco, aunque yo conocía la cárcel porque yo había visitado a mi cuñado años atrás, en los 80s, entrar a ese lugar donde tú sientes el peso de las potestades que se mueven ahí. En Colombia no es como aquí, en Colombia no es como aquí que separan la gente. Allá todo el mundo es allá está el asesino más asesino, allá está el violador más violador, allá está el ladrón más ladrón, todo el mundo está ahí. Pero lo tremendo de todo es ver que cuando tú entras a ese patio y la gente te mira y tú les ves las caras, tú sientes en el mundo espiritual lo que se mueve. Entrar a un lugar que es un lugar como de aquí a allá, como de aquí a donde está el hermano de azul, con cortinas. Y esa es la iglesia de ellos. Y tienen frases alusivas en la pared. Un hermano, un recluso que tiene el arte de la pintura, pintó aquí un dibujo grande con una cruz. Pero es ver la pasión con que esa gente adora al Señor. Eran como 22. Entonces el pastor que me invitó me dijo, mire, este pastor viene del extranjero y él, amén, aleluya. Yo, no soy yo. Y me dijo, pastor, predique duro, hable duro, porque usted va a ver lo que pasa. Ya había gente afuera hablando cosas incorrectas, groserías, otros estaban jugando, estaban lavando ropa. Así. Otros patinando. ¿Ustedes cuántos saben que en la cárcel el dar de vueltas al patio porque no hay nada más que hacer? El descanso se llama patinar. Contándose historias. Y el Señor me da una palabra y me dice, mira, yo vengo a traerles una palabra. Y es decirle lo siguiente. Que allá afuera hay gente libre físicamente, pero encarceladas aquí. Y ustedes están aquí encarcelados físicamente, pero libres aquí. Y la palabra que yo les di fue, ustedes están en un lugar de entrenamiento. Porque aquí la libertad que ustedes están viviendo es la libertad que ustedes van a abrir en las cárceles a la gente que está allá afuera. Porque ustedes fueron el resultado un día decidieron abrir esa cárcel, pero dieron al uno incorrecto, pero Dios los trajo a un lugar de entrenamiento. Y les ministré en el interior, muchos de ellos dicen, el resultado de estar aquí fue por las cosas que en mi pasado yo no arreglé. Y palabra profética sobre ellos, pero una pasión por Dios en esa gente. Ahora, no estamos hablando de condenitas de 5 meses, estamos hablando que la mínima eran 58 meses. Hay un hombre ahí que dice, yo estoy condenado a muchos años, pero Dios me habló cuando iba a salir. Pero mientras salgo, pastor, me estoy entrenando como usted dice. Mientras tanto, Dios me está libertando cada vez más aquí. Mientras tanto, yo estoy gobernando allá en mi casa. Y dice, yo tengo 3 hijos y desde aquí oros que yo declaré que aquí ellos no van a pisar este suelo. Una necesidad de Dios en ese lugar, que mi esposa quedó allá. Hasta el día de ayer, pastor, ¿cuánto vale el que usted extienda el pasaje? Yo te quiero en mi iglesia, yo te quiero allí, yo te quiero allá. Cuando Dios, wow, hermano, hay una necesidad tan grande de Dios. El pastor de la finca me decía, pastor, yo quiero algo, tráiganos de eso que ustedes tienen. Aquí necesitamos que nos ayuden. Que no monetariamente, nunca pidieron finanzas, necesitamos de lo que ustedes tienen. Una de las cosas que Dios nos mostró en Pereira es que hay que enseñarle a cambiar la mentalidad. Y era una gratitud que tú la sientes en tu corazón. Entonces yo siento que Dios abrió algo en Pereira, Colombia. Mi esposa esta semana tiene que ir a la Virginia, tiene que ir al sermón nuevo, tiene que predicar en la iglesia de ahí de Pereira. Y yo le dije, mi amor, quédate porque la agenda que Dios te dio, cúmplela. Mire que fue solo ese sábado no solamente fue, sino que Dios ya tenía una agenda.
Hay mucha necesidad donde quiera que tú vayas. Necesidad, aquí hay necesidad, claro que sí, de diferente manera porque los ambientes son diferentes. Pero allá hay una necesidad de Dios. Que yo te digo, muchos de los que están aquí, si los pusieran allá mismo, téngalo por seguro que Dios empieza a extraer de lo que está en ti. Yo me ponía a ver en la iglesia de la finca, porque donde yo ministré fuera una finca. Ellos empezaron 4 personas y en un año ya tienen 60. Y les tocó ampliar un lugar, es de guaduas, piso de madera, sillas plásticas. Dice, ya no cabe, yo declaro en el nombre de Jesús que muy pronto vas a tener que tener 2 servicios. Niños, usted viera, lloraba yo cuando me llevaron a la carretera, como en la noche, el miércoles en la noche, nos llevaba allí y gente caminando para llegar a su finca, con linterna, pero gozosos por el Señor. Entonces tú tienes mucho para dar. Tú estás en un lugar de entrenamiento. Y el Señor nos dijo, voy a traer gente para preparar este pueblo. Dios nos abrió una puerta en Pereira, Colombia. Yo le decía al Señor, wow. Me decía el pastor, ¿por qué no te mudas para acá? Y yo le dije, bueno, si el Señor me lo ha dicho. Si el Señor me lo dice, claro, hermano. ¿Quién no quiere estar en un lugar donde cuando tú das la gente recibe y la gente hace lo que tú le dices que haga? Prospera así rapidito. El miércoles le hablé a ese pastor, le dejé una asignación y al domingo ya todo el mundo lo tenía ready. Y los jóvenes, estoy a los jóvenes de 14 a 22 años, cómo recibían y cómo se comprometían. Decían, yo me comprometo contigo, Señor, yo quiero que tú me uses, Señor, úsame, Señor. Y ese dolor con que lo decían, impartiendo sobre ellos. Y esta gente, yo decía, Dios mío, no es que la gente tenga necesidad, la gente quiere servir a Dios por encima de todos los argumentos que puede haber una iglesia en Pereira. Hermano, usted llega a lugares allá, usted ve las discotecas, usted ve las cantinas, usted ve los billares, y usted dice, Dios mío, ¿cómo se levanta el evangelio en este lugar? Tiene que ser gente que quiere y ame a Dios por encima de... Es fuerte ese ambiente. Todos los que han logrado ir a pedir, es fuerte el ambiente. Pero que se levante gente, especialmente joven, queriendo darle la gloria a Dios, wow, tú haces lo indecible para que esa gente reciba. Y yo con mi esposa decía, wow, bueno, yo creo que Dios nos va a preparar. Yo digo, de los que están aquí en el discipulado, de todo el discipulado que han recibido, si lo pusiéramos en una iglesia, tú te das cuenta de todo lo que tú tienes por dentro y que no estás dando. Tremendo lo que Dios hace. Cómo te extraen y te drenan el espíritu, como que dice, y te arrancan espiritualmente lo que tú tienes. Yo llegaba al apartamento y yo no dormía, agitado en el espíritu, Señor, que tú tienes para mañana, que tú tienes para las parejas, que tú tienes para los jóvenes, que tú tienes para esto, para aquello. Y Dios nos dejó ver un panorama totalmente poderoso. Lindo lo que Dios está haciendo en ese lugar. Públicamente doy gracias a Dios por los hermanos que nos ayudaron a que se nos hiciera más fácil nosotros hermanos en Pereira, Marina con su apartamento, los hermanos que nos enviaron ofrenda, mil y mil gracias. Nos la pasamos fue dando. Pastor, ¿cómo quiere que lo honre? No, hermano, ¿qué me dijeron? Que un sancocho de espinazo, démelo, eso es más que suficiente, presta para... El domingo me le senté y me le comí un plato así de sancocho. No me dé plata, yo antes vine a dar. Y le dejamos una ofrenda. Y yo le dije, ¿qué más ofrenda que esto? Sancocho hecho en leña. Por Dios, eso no se ve por aquí. Estoy más que honrado. Pero ¿qué te quiero yo decir? Prepárate porque Dios va a hacer la demanda. Prepárate porque Dios va a hacer una demanda de ti. Yo veía jóvenes aquí como ustedes ministrando en esa cárcel. Hermano, una cosa es decir, sí, vamos al ministerio de las cárceles, una cosa es estar ahí. Con gente que si tú te descuidas también te pueden robar ahí. Pero yo entré con confianza, todo el mundo saludando, ahora sí a unos cuantos. Ellos apenas eran sorprendidos. Claro, cuando tú no tienes argumentos en tu corazón, hermano, tú das. Entonces lo de las cortinas, entonces yo empecé a hablar duro y al ratito, pim, y entraban. Y ya unos ya no habían silla, entonces eran sentados en el suelo, escuchando y otros llorando.
Y esos pastores me decían, pastor, hable duro, pastor, hable duro. Hable duro porque ellos están allá, pero están escuchando. Y entraban. Sigan, hermano, sigan. Habían 3 de ellos que se querían bautizar. Había uno que tenía un perfil de líder. Dice, pastor, mi tiempo va a venir. Y yo sé que yo tengo un ministerio allá afuera, pero yo no voy a dejar este ministerio. Dice que mucha gente se le opuso cuando él se convirtió al Señor, pero ahora uno de los más duros de su banda se entregaron a Dios y están ahí alabando al Señor. Pero no hay instrumentos, solo hay panderetas, pero lo alaban con una pasión que lloran alabando al Señor. Cuando empezaron a tocar, pero ahora se está moviendo, y esa gente lloraba. Wow, es que es tremendo. Yo nunca había visto gente tan apasionada en un lugar donde todos lo tienen en contra, alabando al Señor. Tiene libertad en el Espíritu. El Señor me decía, tiene libertad en el Espíritu. Lástima que tanta gente en la iglesia no tenga libertad en el Espíritu. Viva en una cárcel mental. Y esta gente tiene libertad en el Espíritu. Por eso alaban de esa manera. Y yo dije, Dios mío, gracias por traernos. Se abrió una agenda. Quedó algo lindo con el ministerio de la iglesia, de la finca. Y Dios confirmó una palabra profética. Cuando yo me conocí con el pastor, mi esposa estaba saludando a la pastora cuando llegamos ese miércoles en la noche para ministrar ahí. Yo estaba en el baño, cuando yo salí, yo veo bajar yo no conozco al pastor, y viene el pastor, y viene bajando un hombre, y yo me acuerdo, yo le dije, lo primero, ¿tú eres el pastor de la iglesia? Y me dijo, sí, y él mismo me abrazó, pero yo vi que él abrió los ojos así, y yo, Dios te guarde, varón, bendiciones, qué privilegio el que tú me das de estar aquí, mi pastor. Yo ya me estaba preparando, porque cada que alguien va a venir, lo invitamos, le decimos que en la finca ya no viene. Entonces estamos enseñados a eso. Entonces yo me estaba preparando, pero qué privilegio, y no privilegio que tú me das a mí de estar aquí. Y me dijo el domingo, cuando ya terminamos todo, me dijo, mira, yo quiero testificarte algo. Aunque yo tengo mi cobertura, que es este pastor, donde mi esposa predicó el domingo en la tarde, me dijo, cuando tú me preguntaste ese miércoles que si yo era el pastor, inmediatamente el Señor me dijo, ese es el padre espiritual que yo te quiero poner. Y yo abrí mi corazón una vez a un pastor y me fue re mal. El diablo quería usar eso para apartarme del propósito. Pero contigo siento una confianza de abrirte mi corazón. Y yo siento que tú tienes algo paterno para dar. Y yo le dije, claro que sí. Vamos a trabajar, tranquilo. Esas son las conexiones del reino que Dios nos quiere dar. Pero esa gente necesita. Y yo sé que aquí hay gente que puede viajar. Y un día de estos vamos a tener 1 o 2 misioneros que se van con nosotros a misionar a ese lugar. Yo me pongo de acuerdo con los que aplauden. Hay una gran necesidad en esas veredas. Una gran necesidad. Yo me veía predicando como en el sermón del monte, el Señor en la montaña y la gente ahí. Sí, porque hay montañas. Predicando. Y pasó que bueno, un día, así como el Señor, traer gente y ponerlas ahí en la ladera de la, y nosotros arriba predicando y impartiendo la palabra de Dios. Dice, tremendo. Pero bueno, eso es un pequeño reporte que yo le cuento a mi manera. Yo sé que a mí la pastora que va a tener que tomar un servicio entero para dar este testimonio de lo que Dios la usó grandemente con las mujeres, con las pastoras. Ese sábado dio un respaldo poderoso de Dios. Dios me dio el privilegio de ministrarle a mujeres en la mañana. Yo era el único pastor en medio de tanta mujer. Yo decía, Dios mío, bendito eres tú entre el Señor. Pero fue lindo ministrar. Y de hecho quiero compartir la palabra que les compartí a las mujeres. Pastoras con unos testimonios que ustedes se quedan y son pastoras. Testimonios que te digo que con solo tú escucharlos, ya, wow, ahora yo entiendo la gracia de cómo una mujer, después de tremendo testimoniazo, después de tanto argumento contra su vida, están predicando el evangelio. Tiene que ser Dios. Pero la pastora además que les va a comentar acerca de eso. Pero quiero traerles la palabra que el Señor me dio para estas mujeres el sábado pasado, y tiene que ver con los tiempos de recompensa. Diga, tiempos de recompensa. Cuando tú hablas de recompensa, necesariamente tú no puedes dejar de hablar de pago.
Ese es el título del mensaje. Allá los que están atrás, tiempos de recompensa. Cuando nosotros estamos en una sociedad que a nosotros nos gusta que una vez trabajadas las horas, la labor, se nos paga. ¿Sí o no? Y cuando nos dan el chance, tengo que trabajar el sábado. Oh, sí, entonces nos alegramos porque son 8 horas más o 6 horas más de ingreso al salario semanal. Y a nosotros se nos paga. Y pagar es dar, satisfacer lo que se debe. Entonces tú vas y tú das tu tiempo y a ti se te paga, se retribuye ese trabajo. Pero la recompensa es mucho más alto que un pago. La recompensa tiene que ver con resarcir o indemnizar. Esta es una definición que me puso a pensar, y esto es poderoso, que yo oro al Señor que tú recibas esto en tu espíritu. La palabra recompensar tiene que ver con resarcir. Resarcir es nosotros retribuir, es cuando nosotros redimimos algo. Pero mira la definición que yo encontré en un diccionario que me prestaron allá en Colombia. Dice, es indemnizar a alguien de un daño o disgusto que se le ha causado, es reparar, componer. Entonces cuando el Señor me dice, ¿qué es indemnizar? Cuando una persona está en un trabajo y se aporrea y ese golpe que recibió lo inhibe de seguir trabajando en la forma correcta que lo hacía, ¿qué le dan? ¿Una qué? Indemnización. O sea, aquí se llama en inglés el disability. Lo deshabilitan con pago. En otras palabras, mire, usted se aporrió en mi empresa, usted se aporrió y usted ya no puede seguir laborando como antes. Entonces te tengo que recompensar, tengo que retribuir, tengo que indemnizarte con el salario para que tú sigas cumpliendo tus funciones normales, porque no puedes seguir trabajando. Y nosotros nos gusta mucho que nos paguen, pero no nos gusta dar mucho más para recibir la recompensa de Dios. Yo conocí un hombre con el cual yo trabajé, que aquí hay personas que lo conocen, que esta persona es muy acomedida. Esta persona siempre está haciendo mucho más de lo que le piden hacer. Y a este hombre se le abrieron aquí puertas de una manera grandísima, pero sus decisiones lo llevaron a fracasar y a fracasar. Pero es una excelente persona en términos de que siempre hace mucho más de lo que se le pide. Eso es una persona acomedida. Mi abuela decía, el acomedido come lo que está escondido. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Gente, no solamente en el reino haciendo lo que se le manda hacer, sino gente acomedida que está dispuesta a ir mucho más allá. El Señor lo puso de esta manera, que si alguien nos pide caminar con ellos una milla, corramos otra milla extra con ellos. Que si una persona nos pide el buzo, le demos la capa, le demos el saco, le demos y que si nos piden, que no pidamos para atrás. Entonces hay una palabra en Lucas capítulo 17 y el verso 7, mire lo que dice acá, esta parábola que el Señor le dice a sus discípulos. En mi Biblia está con el título El deber del siervo. El Señor le dice a sus discípulos, le dice, mire, ¿quién de vosotros teniendo un siervo? 17:7, póngamelo ahí. ¿Quién de vosotros que teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, presta atención, él está diciéndole, presten atención, le está diciendo a los discípulos, presten atención, ¿quién de ustedes que teniendo un siervo que ara y apacienta el ganado? Eso de arar y apacentar ganado no es cualquier cosa. Trabajar con la tierra no es nada fácil. Yo admiro mucho a los que trabajan landscaping, porque no solamente tienen que aprovechar el tiempo corto de verano, sino todos esos días largos de sol, de inclemencia de clima, expuestos a que los pique la famosa garrapata. Y esta gente la elabora, hace un trabajo. Entonces aquí le dice el Señor, mire, ¿quién de ustedes que teniendo un siervo que apacienta o ara ganado, cuando vuelve del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? Está en signo interrogativo, ¿ven? Pasa y le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. ¿Qué le dice?
Mire, le dice de esta manera: ¿quién de ustedes que entró tu trabajador, tu sirviente, entró a las 6 de la mañana y llegó a las 5 de la tarde, y tú le dices, mire, gracias por lo que hizo? Sino que imagínate tú a alguien que tú tienes así, y después de que viene de trabajar cansado, tú le digas, hey, cíñete, póngase el delantal, prepáreme la cena y sírvamela. Somos así, ¿cierto? ¿Cierto que somos así? Amén. Dígame por lo menos. No, él dice, que mire lo que dice: síguete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe. Tú no solamente viene cansado el pobre siervo, sino que lo mando a preparar la mesa, lo mando a preparar la cena, me sirve, me ve comer, me bebe, y luego le dice, siéntese usted y coma y beba. Mire lo que dice el Señor: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Entonces imaginemos nosotros, gracias hermano, tómele, retribuyo lo que usted hizo. Presten atención a lo que el Señor nos está enseñando en esta noche. Recuerden que son tiempos de recompensa. Dios quiere recompensar a aquellos que no tienen en su corazón solamente un trabajo ministerial o un trabajo en ir a la iglesia. En otras palabras, usted viene a la iglesia y recibe la palabra de Dios. Que eso no se limite simplemente, ya fui a la iglesia, ya cumplí, me voy a mi casa y no oro, no hago nada, no le hablo a nadie, no estoy haciendo nada por nadie, vuelvo el domingo, vuelvo a la intercesión o al tiempo de oración cuando de pronto quiero venir, y limito solamente a un servicio a Dios. Él le dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido, ¿qué? Ordenado. Decid, siervos. ¿Siervos qué? Somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Una persona inútil es una persona que no es apta para hacer nada. Un momentito, Señor, pero es que yo hice lo que se me mandó. Señor, yo hice lo que usted me mandó. Pastor, yo hice lo que usted me mandó a hacer. Usted me dijo que de 8 a 10 y a las 10 terminé. Usted me dijo que solamente orara por esas personas y yo solamente oré por esas personas. Cuando nosotros solamente nos limitamos a hacer lo que se nos manda a hacer, somos siervos inútiles. Por eso es que en el trabajo a veces somos empleados inútiles. Sí recibimos la paga, pero casi nadie está dispuesto a dar de cuenta suya algo para recibir recompensa. Aquí hay muchas personas que trabajan en estas mansiones, y esa gente no es tonta. Esa gente ve quién no solamente hace lo que se le manda a hacer, sino que muy independientemente de lo que le toca hacer, hace más y reciben su recompensa. Cuando yo trabajé en un lugar, fue tanto el trabajo que yo hice, y no por lamber, como dicen aquí, no porque me vieran, sino que lo hacía con tanta gana, con tanto gusto, que llegó este hombre, y cuando yo le dije, yo me tengo que retirar, me dijo, ¿qué puedo yo hacer para retenerte? Yo le dije, yo no tengo papeles, yo necesito hacer papeles. Y si yo me quedo trabajando aquí va a ser ilegal. Usted no quiere gente ilegal. Y dice, no, porque yo te necesito. Le dije, yo no sé si usted me puede ayudar. Y el hombre me dijo, habla con tu abogado. Y el abogado me dijo, claro que él te puede ayudar. Me dijo, listo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Recibí mi recompensa. Pero si yo llego solamente y hago lo que me toca hacer, y me ven una actitud de solamente hacer lo que tengo que hacer, es un trabajador, pero corriente. Lo vimos en la escuela, lo vimos en el trabajo, lo vimos en el hogar, lo vimos en todo. Entonces el Señor le está diciendo, mire, ustedes son siervos inútiles porque solamente hacen lo que se les manda hacer, pero no tienen la osadía, no tienen el desafío de hacer mucho más, sabiendo que la recompensa no es para el hombre, sino con Dios. Mira algo que yo quiero que tú tomes en nota. En el verso 8, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe. ¿Cuál es la porción reservada para la persona que hace mucho más de lo que se le dice hacer? La porción de Dios. Diga, la porción de Dios. Cuando tú, hermano del Señor, cuando tú haces más de lo que se te manda hacer, en cualquiera del gremio que tú hagas, en el trabajo, en una iglesia, lo que Dios te está diciendo es, entonces yo te participo de lo mío. Y cuando Dios nos participa de lo suyo, hermano, no es una porción de hombre, es una porción del cielo, es una porción divina para darte libertad, para darte amor, para darte en todas las esferas, en las índoles que tú necesitas ser añadido, en todas las cosas que tú necesitas aprender.
Hoy en día la iglesia se ha vuelto así, gente que solamente hace lo que se le dice hacer. Por eso yo bendigo a los hermanos que no solamente vienen y oran, que están en la intercesión. Usted los ve los miércoles limpiando la iglesia. Usted los ve los sábados, cómo vienen y hacen, pastor, ¿qué más tengo que hacer? Dígame, ¿qué más hago? O pastor, mire, me nació hacer esto. Yo vi que hacía falta esto y lo quise hacer. Me nació hacerlo. ¿Tú crees que yo le puedo dar una recompensa de darle una gaseosa y un almuerzo? Pero tú no crees que la recompensa que viene de arriba no va a ser mejor. ¿Sabe por qué la recompensa de los de la iglesia de la finca? Porque todos llegan a una hora y todos hacen lo que tienen que hacer, pero usted después los ve ayudando, pastor, ¿en qué quiere que le ayude? Pastor, ¿qué tengo que hacer? Pastor, mira cómo que yo vi, voy a techar esto aquí, voy a poner este plástico nuevo, porque las cortinas son plásticos. Cuando está lloviendo muy duro, entonces hay un plástico que tiene enredado una tabla que tal, y eso cae como una persiana y queda templadita. Yo listo, ya no entra la lluvia. Apenas se termina, vuelven y la enroscan. Gente que, pastor, voy a ir por fulano y fulano y fulano para que no tengan que caminar porque está lloviendo. Y se van en su carro, se van en su vehículo y van y traen. Pastor, traje esto para que cuando termine, a él le dan un cafecito con una galletita o una tostadita a esos hermanos que viven lejos. Pastor, vean, traje esto para los hermanos. ¿Tú crees que no solamente va a recibir la recompensa de gracias del pastor, una oración del pastor, sino que la recompensa de dónde viene? Entonces todo el mundo quiere recompensa. Mi pregunta es, ¿cómo tú vas a retener la recompensa que Dios te va a dar? Cuando venimos a la iglesia, Señor, bendíceme, yo quiero que tú abras bendiciones a favor mío. Señor, ok, tú empiezas a recibir bendición. ¿Cómo tú retienes esa recompensa para tú enseñar a otros a que reciba recompensa y no solamente pago por las cosas que se le manda a hacer? Entonces, eso es lo que yo le hablaba a las mujeres ese día. Les decía, uno de los primeros puntos para no perder esa recompensa de Dios, que es su presencia, una de las cosas es nosotros no dejar de escuchar la palabra profética que Dios nos da para hacer los cambios necesarios en nosotros. Cada vez que el Señor a ti te está instruyendo, cada vez que el Señor a ti te está enseñando, siempre va a enviar una palabra profética para que tú sigas el alineamiento que Dios te dio. ¿Cuánta gente de aquí tiene palabra de Dios? No, levante la mano. El Señor de alguna manera me ha hablado en la radio, por un predicador, su palabra. Toda palabra que tú has recibido proféticamente siempre está condicionada a un alineamiento de Dios, pero Dios quiere que tú tengas bien afilado. Entonces vemos a un Elí, por ejemplo, sacerdote, desde el tiempo arónico, donde Dios le dice, tú serás el sacerdote de mi casa. Luego se levantan los dos hijos de Elí, Ofni y Fineo, ustedes conocen la historia, en 1 Samuel, en 2 Samuel. Y estos hombres empiezan a hacer pecado como quieren. Y vemos a un Elí que la recompensa que tenía era que iba a ser sacerdote perpetuamente en la casa de Dios, y el Señor le dice, yo no voy a hacer eso, por cuanto tú no has estorbado el pecado de tus hijos, entonces vas a perder tu recompensa. Nosotros no podemos acomodarnos porque simplemente Dios me recompensa, porque simplemente Dios me da. Tú tienes que estar afilado a la palabra profética. Porque Elí recibió primero una palabra enviada por un profeta, luego levanta a Samuel y le dice lo mismo que le dijo al primero de lo que iba a hacer. No vemos a un Elí pidiendo perdón por sus hijos y pidiendo, Señor, no hagas eso, yo me arrepiento y yo me voy a levantar. Vemos a un Elí confrontando al Señor. Vemos a un Elí osado delante de Dios diciendo, Él es Jehová, que haga como quiera. Diga argumentos. La palabra profética está condicionado a tu nivel de obediencia. Dios quiere recompensar su iglesia. Dios quiere que no solamente tú te quedes en el trabajo que tú tienes, porque Dios te quiere llevar a cosas más grandes cuando tú verdaderamente haces no solamente lo que se te dice hacer, sino que tú haces el extra que Dios quiere que hagamos, porque es algo que nos va a costar. Yo hice en la iglesia lo que se me dijo. No, pero Dios siempre va a poner algo extra que tú hagas. ¿Por qué? Porque quiere recompensar tu vida. Yo le dije, Señor, yo quiero tu recompensa. Cuando yo estaba allá y cuando yo estaba en la iglesia de la finca, allá en Pereira, para mí fue recibir la recompensa de todo lo que nosotros hacemos aquí por el discipulado, por la iglesia. Porque, hermanos, yo no soy un pastor asalariado.
El pastor asalariado, dice la Biblia, que ve venir al lobo y abandona las ovejas y se va. Eso dice la Biblia del pastor asalariado. Viene el lobo, que se las coma el lobo. Después vengo y miro a quién quedó. No, el pastor que verdaderamente da su vida por las ovejas se faja y ora por esas ovejas, y ora por los hijos de esas ovejas, y ora por el hogar de esa familia, y ora, y ora, y ora para que no le pase nada, y ora. Pero Dios, yo sé que a muchos de ustedes les ha dicho, yo quiero que hagas esto porque esa es la recompensa que yo le quiero dar por la oración de esta gente. Eso dice, bueno, te va a recompensar en Pereira. No con plata, no con dinero. La recepción de la gente de hacer lo que tú le digas que tiene que hacer. A mí me pusieron una iglesia así. Yo, pastor, dígame qué hay que hacer. Yo, no, quédate ahí. Yo voy a ser tu mentor, tu padre espiritual. Abre tu corazón conmigo, yo te voy a instruir. Deja al pastor tranquilo. Déjalo tranquilo, sigue con él. No hay nada de malo en eso. Yo con todo mi corazón te voy a dar de lo que yo he recibido de Dios. Porque yo quiero recompensa. Yo no quiero solamente pago. Yo quiero recompensa de Dios. Yo quiero que cuando yo me ajusto al propósito de Dios, Dios a mí me extienda recompensa. Que no sea solamente todo se limite a pago. ¿Por qué muchos patrones te vienen y te dicen, mira, quiero darte esto extra? Oh, pero porque no, gracias por tu servicio. ¿Qué habrá visto ese patrón para que te recompense así? Yo he visto gente que siendo recompensada y otros no. Porque eso son la recompensa, es lo que Dios ve. Dios ve en el corazón de la gente, de su pueblo, lo que la gente con todo corazón hace. Por el bien de la gente, por el bien de su iglesia, por el bien de su familia, por el bien de los que te rodean. Y yo le enseñaba a las mujeres, yo les decía, Dios quiere recompensar el ministerio de las mujeres. Pero no se pueden quedar solamente en sistema de pago. Tienen que ir la milla extra. Yo sé que no es fácil, yo sé que es duro, pero Dios te va a recompensar, mujer. Dios, y todas dirán amén, amén, gloria a Dios, yo quiero eso. Y número 2. Otra cosa que nos roba la recompensa de Dios son los argumentos. Vamos a Marcos capítulo 6. Esto lo aprendimos la vez pasada, pero quiero extenderlo a la iglesia. Miren lo que pasa cuando hay argumentos en medio nuestro. Dice que Jesús salió de allí, estaba en un lugar. Cuando Jesús pasó el evento del endemoniado Gadareno, la mujer del flujo de sangre, la niña, la tormenta que se levantó con los discípulos en la barca, y la hija de Jairo que se murió. Después de este evento dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, diga, a su casa. Y le seguían sus discípulos. ¿Quiénes estaban con él? Sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles se admiraban. ¿Qué hacían primero? Él estaba ministrando por allá afuera. Jesús, en orden de hacer y cumplir su ministerio, le tocó salir de su casa. Presta atención, porque muchos van a ser recompensados cuando verdaderamente reconocen que hay que hacer ajustes en nuestra vida. Hay que salir de círculos, hay que salir de ciclos de vida que necesitamos salir. Jesús les dice, vamos a la tierra donde yo nací, vamos a la tierra de los míos, vamos a mi familia, a mi casa. Dice que comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo, cuando lo oyeron, ¿qué? Se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que lees qué? Y estos milagros que por sus manos son. No, entonces mire, primero se admiraban de lo que decía y de lo que hacía. Pero entonces después los argumentos que tenían era, pero no es ¿quién? Momentico, le dijo otro por ahí. Momentico, no es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, el hermano de José, el hermano de Judas, el hermano de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces la admiración pasó a ser un ¿qué? Escándalo. Diga, se escandalizaban de él. Y Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus y en su. Lea el 5. Léalo duro. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo
que puso las manos sobre unos enfermos. Una de las cosas que nos roban a nosotros la recompensa en Dios es los argumentos que tenemos del servicio a Dios o lo que estamos recibiendo de Dios. Por eso, cuando nosotros nos convertimos al Señor, siempre los que se levantan en contra nuestra son los de nuestra propia casa. Y no creen porque nos conocen un trasfondo nuestro. Y por más que uno los quiera convencer, mira, no los va a convencer nuestras palabras, los va a convencer nuestras actitudes. Y a veces hay que hacer un tipo de separación y dejarlos tranquilos un tiempo para que luego Dios trabaje con sus corazones. Entonces luego crean a las cosas que uno está haciendo. Porque así empiezan. No, espera y verás, eso no le dura sino un mes. Eso no le va a durar mucho, esa emoción. Pero cuando ven que tú eres constante, cuando ven lo que Dios empieza a hacer, entonces un momentito, no, si hay algo diferente. Y después vienen como Nicodemo. ¿Será que tú me puedes atender? Que no lo sepa nadie, pero quiero decirte algo. Esa es la recompensa que Dios te quiere dar. Pero pago es solamente que te vean hacer lo necesario hacer. Porque hay gente que da testimonio de ti, pero otros no. Y especialmente los de nuestra casa. Porque esos son los que conocen el verdadero corazón de donde nosotros venimos. Hay gente de afuera que dice, wow, ese hermano, qué espiritualidad. Pero el de la casa sabe en realidad qué espiritualidad es. Dios nos manda a hacer mucho más en nosotros, no solamente en nuestro radio de influencia afuera, sino el más importante, el de adentro. Ellos se escandalizaban, sí, porque le tenían envidia a Jesús, pero llegó un momento que cuando Jesús estaba en la cruz, todo se convirtió en la señora. ¿No estás en la epístola a Santiago? ¿No estaba Jacob, todos sus hermanos y hermanas ya después no estaban en el aposento alto recibiendo de Dios? Se convirtieron después. Pero fue porque Jesús nunca cambió. Jesús siempre hizo más de lo que el Padre le dijo hacer. Vemos a un Jesús que dice, sabiendo de dónde venía y para dónde iba, dice que le lavó los pies a los discípulos. Dios a nosotros nos manda a hacer mucho más de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si tú haces solamente lo que tú tienes que hacer, vas a recibir un pago, pero yo quiero recompensa. Pastor, ¿y cómo tengo la recompensa? ¿Cuántas veces tú oras en la semana por la iglesia, por el servicio del jueves? ¿Cuántas veces tú ves un papel en la iglesia y simplemente que lo recojan los que limpian? Pastor, ¿sabe qué quiere decir? Que usted de una manera indirecta me está diciendo que pinte, que haga eso y lo que es. No. Si te nace el corazón, hazlo. Si no, si es algo impuesto, ni siquiera se atreva a hacerlo. Porque Dios conoce la intención del corazón. La iglesia, aunque tú la ves pequeña, tiene grandes necesidades. Estaba hablando con Carlitos. Carlitos, ponte de pie. Carlitos me decía, pastor, necesitamos esto, necesitamos aquello. Y yo quiero hacer eso. Y yo, bueno, varón, esta es tu recompensa. Él ve la necesidad y dice, yo quiero hacerlo. Este joven acaba de dar un testimonio tremendo en la escuela. Me dice, me invitaron a fumar cigarrillo, me invitaron a esto, me invitaron a esto otro. Y dije, no. ¿Tú no crees que Dios le da tremenda recompensa por sostenerse firme? Míralo, 14 años, ponte acá. Este joven, Dios lo está usando. Y no era así. Dios quiere recompensar gente. Dios quiere recompensar su iglesia. Pero la iglesia tiene que salir solamente del sistema que hago lo que tengo que hacer. Y de malas si puedo ir y de malas si no puedo ir. Por eso siempre hay un límite en nuestra vida. Dios en su infinita misericordia, claro, extiende el amor. Pero Dios quiere gente que diga, mira, vengo cansado, vengo atribulado, pastor. Tú no sabes cómo me fue hoy, pero aquí estoy, pastor. Aquí estoy. No por mí, no por el pastor, no por la casa, por Dios. Aquí estoy, pastor. No importa si estoy un poco cansado, no importa, pero aquí estoy. Lo que usted me dijo hacer, aquí eso estoy haciendo. Porque la iglesia, no solamente un liderazgo, toda la iglesia fue llamada a eso. ¿O acaso a mí solamente me dijeron ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? Enseñándoles que cumplan todas las cosas que yo os que. Entonces, si yo te enseño a ti las cosas que tú tienes, que Dios me dijo guardar, yo te las enseño a ti, tú tienes que enseñarlas también a otros. Por eso tú no puedes convertirte solamente en un agente que viene a escuchar un evangelio y se va a su casa y solamente se limita a eso. Escudriña cómo está la casa. ¿No será que Dios te está llamando a ser recompensado con cosas más que Dios va a poner en tu corazón a hacer? Si yo le pregunto a cada uno si ha sentido el deseo de orar, mentiroso sería si Dios me dice que sí.
Dios a muchos nos ha puesto a querer orar. Pastor, pues que a mí no me queda tiempo. Dale a Dios un tiempo. Si el problema es de tiempo, Dios te va a recompensar con tiempo. De repente te va a decir la patrona: quiero que no me trabajes más el domingo, quiero que lo dediques a tu casa y a tu iglesia. De repente tú le dices: Señor, yo quiero darte mi corazón, mi vida, quiero que me uses. Y de repente el Señor pone gente a tu alrededor para que tú le ministres el evangelio. Señor, me voy a guardar de este pecado, me voy a guardar de esta concupiscencia, me voy a guardar de esta desobediencia, de esta rebelión, de esta amargura que tengo, te la voy a entregar. Y de repente Dios te pone gente para que tú los libertes. La iglesia fue llamada no a vivir solamente un sistema de trabajo como lo vive el mundo. En la iglesia hay mucha gente así, solo recibe pago, chispacitos de la misericordia de Dios. Pero Dios quiere gente que esté dispuesta a correr la milla extra. Dios quiere, las iglesias están llenas, la iglesia de Dios, las iglesias grandes, poderosas en Dios, son iglesias que hacen más de lo que se les dice hacer. Porque nosotros necesitamos salir del status quo, de lo que tengo que hacer. La iglesia de aquí de Nueva York, de los Estados Unidos, es bien cómoda. Y aunque hay comodidad, usted lo ve, mire, impera por las sillas vacías. ¿Cuántos de ustedes Dios le ha puesto? Voy a orar por esas sillas vacías. Yo veo ahí a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi primo, a mi prima, a mi amigo. Si tú propones en tu corazón, y yo te lo digo, con 5 minutos diarios o cada día por medio que tú hagas en el propósito que Dios te puse, déjame decirte, Dios va a recompensar tu vida. ¿Sí me están entendiendo? Primero, la palabra profética. Obediencia a la palabra profética. Segundo, argumentos. Quitar todo tipo de argumentos. No, es que en la iglesia no se convierte nadie. No, es que yo no sirvo para esos argumentos. Jesús mismo no pudo hacer ningún milagro por los argumentos que tenía la gente de donde él vivía. No trates de convencer a tu familia, de convertir a tu familia si no te reciben al principio. Déjalos tranquilos, ve y convierte a otros, ve y ministra a otros, que después esa gente se va a convertir. Pastor, yo no vuelvo a la iglesia porque es que vea, Dios dijo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nadie quiere servir a Dios, pero ve y busca a otros a ver si quiere servir a Dios, y Dios entonces los va a tocar después a ellos. Hágalo extra. Tercero, y lo más importante, lo que más nos roba, la recompensa más grande, que es la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren tener la presencia de Dios en su casa, en su vida? En medio nuestro, para indemnizar. Cuando yo escuché esa palabra indemnizar, el diablo viene a 3 cosas. ¿Qué es? ¿Tú te imaginas una indemnización en contra de eso? ¿Tú te imaginas que tú tengas una constante de indemnización en tu casa, que el enemigo no puede entrar a tu casa, que el enemigo no te puede robar en tu casa, que el enemigo no puede destruir tu finanza, que el enemigo no puede matar nada? ¿Tú te imaginas una indemnización? Es como un sello sobre tu vida que el Señor dice: mira, esta vida no me la toca. Tú imaginas el diablo queriendo venir contra ti y el Señor le ponga un sello y le esta gente te atrevas a tocarla, mira, más vale que no lo hagas. Una indemnización. Lo que más roba eso es la deshonra. Diga, deshonra. La deshonra es un irrespeto que ofrecemos por la desobediencia, es injuriar, es escarnecer. Mire lo que significa la palabra deshonrar. Es injuriar, escarnecer y despreciar con ademanes y actos ofensivos e indecentes. Hay gente que hace deshonras aún con un gesto. Hermana, yo quisiera que mañana vinieras y le dieras vacuum a la iglesia. Sí, pastor, ven a votar. Que lo haga otro. Eso es deshonrar. Eso a nivel de iglesia. Menos mal yo no tengo ojos atrás. Pero ojo los jóvenes que lo hacen constantemente con sus papás. Y la Biblia dice que el primer mandamiento con bendición es la honra al padre y a la madre. Yo sé que muchos jóvenes, los papás le dicen: yo quiero que hagas esto y esto, y a mí me envían los gestos, ademanes. Y aparte de eso, lo que tienen en el corazón, y eso el Señor te dice es una deshonra.
Nunca esperes que todo te vaya bien y todas las cosas y tenga largura de días si tú eres de esa manera. Ahora hay gente que quizás no hace eso con gestos, pero sí cuando se les dice hacer algo no lo hacen y eso es una deshonra. Eso es un acto de injuria, es indecente, es ofensivo. Y ahí sí les voy a traer una palabra en primera de Samuel capítulo 15 para terminar. Menos mal, mire, vamos temprano. Amén, gloria a Dios. ¿Qué pega pedir bananas? No. A la casa llegan y Mateo abre y dice, no, aquí no damos bananas ese día. Aquí damos la palabra. Amén. Mire, ¿sabe qué quieren? ¿Quiere que le dé una idea? El día de esta fiesta pagana tenga tratados. Miren, niños, para ustedes, lean eso. Primera de Samuel capítulo 15 y vamos a leer el verso 28. Primera de Samuel 15 y el verso 28. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces Samuel le dijo al rey Saúl, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Cuando hay un propósito de Dios, un ministerio de Dios sobre nuestra vida y nosotros no escuchamos la palabra profética, nosotros tenemos argumentos en nuestro corazón y nosotros deshonramos a lo que Dios nos mandó a honrar, entonces el ministerio, la recompensa es trasladada a otro mejor. Y a veces somos buenos en algo, pero delante de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Lo que hace la diferencia es la unción que Dios pone a recompensa sobre todo aquel que es obediente, escucha la palabra profética y se deja dirigir. Cuando Elías, dice la Biblia que cuando Elías hizo el evento del sacrificio, que vino fuego del cielo, dice que mató a los profetas de Baal. Fue una gran bendición, pero después lo vemos que por boca de una mujer le manda un mensaje y dice que quería esconderse, a costa de querer morirse. Y Dios dice que se va, ustedes saben el evento, se va, se duerme, Dios lo despierta, come, vuelve y se duerme, después vuelve y se duerme, después le dice, mira, vete porque te voy a hablar. Y cuando Dios le da la oportunidad de hablar, dice, mire, yo tengo un celo por ti, Señor, tan grande que todos los profetas fueron muertos y solamente escapé yo y buscan mi vida para matarme. Y el Señor le dijo, no hiciste lo que tenías que hacer, no hiciste lo extra. Y era confrontar el mensaje que se te dio. ¿Sabes qué, Elías? Muy bueno, chévere lo que hiciste. Hágame el favor y vas a ungir a fulano de tal como rey y a fulano lo vas a ungir como profeta en tu lugar por tener tu mente dividida. Y después dice la Biblia que cuando él unge al rey Jehú y después unge a Eliseo como sucesor de él, el Señor dice, el que escape de tal pueblo, Jehú lo matará, y el que escape del pueblo de Judá, Eliseo lo matará. Eliseo sí tiene las agallas, Eliseo sí tiene la recompensa de que Dios, yo estoy con él y él va a matar lo que tenga que matar. Y vemos que el profeta Eliseo era bravo. El profeta Eliseo, cuando le dijeron sube calvo, los jóvenes, dice que los maldijo y salió un oso y los despedazó a todos. Dios quiere recompensar su iglesia, su pueblo. No permitas que se te sea quitada la recompensa que Dios tiene para ti. Lo que yo quiero decirte en esta noche es, tú no vengas a la iglesia solamente esperando recibir lo que tú sabes y quieres que en tu corazón sea sanado. Tú dile, Señor, yo sé que yo vengo para ser impartido, para ser entrenado, pero yo quiero llevar esta recompensa conmigo para poder darle a otros, para poder bendecir a otros. Yo no quiero que solamente se me sea dado lo que yo quiero, que me sea dado lo que yo estoy esperando. No, yo quiero dar mucho más. Señor, dame hambre y ansias de recompensa. Enséñame a ir a la milla extra. Jesús mismo lo dijo, que cuando él le lavó los pies a los discípulos, dice, porque yo necesito enseñarle la humildad a ustedes. Y él no tenía necesidad de hacerlo. Jesús dio su vida hasta el final. En un momento de duda dijo, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú, porque dijo, si no hay otra manera de hacerlo,
Entonces no quiero ir yo, quiero que seas tú. Y el Señor dijo, no hay otra manera, tienes que pasar el trago, tienes que ir a la cruz. Yo lo hago. Jesús era de los que oraba hasta altas horas de la noche, y cuando venía por las aldeas la gente era sanada, la gente era libertada. ¿Por qué? Porque tenía un tiempo de comunión con Dios. Tú tienes que hacer el tiempo de recompensa con Dios como un deleite, no es algo impuesto. Nunca creas que es algo, si tú crees que lo que tienes que hacer es algo impuesto, más bien quédate sentado. Es algo que nace en el corazón hacer. Cuando nosotros hacemos un llamado a la intercesión, no es para que, ay, tengo que interceder. Ese no me gusta levantarme a las 4 de la mañana. Es que, pastor, a mí no me gusta levantarme, a las 5 de la mañana, porque hasta las 5 lo pusimos, que por comodidad de los hermanos que trabajan. Ese no me gusta levantarme. Ese es tu tiempo de recompensa. ¿Tú crees que Dios va a querer molestarte si verdaderamente no nace en ti la pasión de hacerlo? Mi pregunta es, ¿por qué motivo o por qué razón Dios quiere que yo lo haga? O que es cuando los pastores hablan, ¿por qué en el corazón se me despierta el deseo de hacerlo? Porque yo sé que a todos no les da el deseo. Porque yo sé que aquí hay gente que no le gusta madrugar. Madrugan porque tienen que ir a trabajar y se levantan a veces, muchas veces con deseos de no quererse levantar. Ay, qué bueno quedarme aquí, que el dinero me llegara aquí, que la mujer me mandara la plata aquí. Mi pregunta es, si Dios está poniendo en tu corazón hacerlo cuando se hace la convocatoria, ¿por qué motivo Dios quiere que tú lo hagas? ¿Qué será lo que Dios está viendo en mí que yo necesito? Que me está enviando una señal para yo correr una milla extra, porque en realidad solo Dios sabe lo que yo necesito. En mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi mente, en todo. ¿Qué será? ¿Qué será que cuando se hace nace en mí el deseo de hacer algo, pero se desvanece fácilmente? Porque estoy muy acomodado al sistema, el sistema de este mundo, el sistema de esta nación es, trabaje tantas horas y eso es lo que se te paga. Entonces el patrón dice, si quieres más dinero, entonces ven y trabaja otro día extra. Y la gente es feliz haciendo eso. ¿Por qué? Porque hay una retribución. Mi pregunta es la retribución que a ti te agrada, que a ti te gusta. ¿Qué tal si tú dijeras, wow, la recompensa, según lo que se me enseñó, es mucho más que el pago? Yo quiero recompensa, pero para eso tiene que ir mucho más allá de que así no se te pague, tú lo haces por amor. Ay, pastor, pero es que ahí sí no nos pagan. Hermano, esa paga es mucho mejor que el dólar de trabajo que te van a dar. Créeme. Cuando tú vas y trabajas, recibes tantos dólares de acuerdo a cuánto estés ganando por hora. La recompensa no tiene precio de hora, porque es algo de corazón. Amén. Amén. Por eso cuando Dios te llame a algo, cuando Dios te despierte, cuando Dios ponga en tu corazón a hacer algo, dígale, voy a estar en mi tiempo de recompensa. La recompensa no es algo simplemente, ay, quiero recompensa. No. Tiene que nacer en tu corazón hacerlo, porque eso es un acomedimiento que solamente nace en aquellos que quieren. ¿A quién le gusta hacer algo que en sí no quiere hacer? A menos que lo haga con todo su corazón. No todo el mundo. Porque ¿sabe qué se nos dice? Uy, usted sí que le saca brillo a la cuchara, hermano. Nos llaman de una manera cuando no, yo voy a hacer esto. No, yo voy a hacer aquello. No, hermano, ¿qué le pasa? No le están pagando por eso, de malas, déjelo así. No, porque es algo que Dios puso en mi corazón hacer. Porque yo no trabajo para el hombre, yo trabajo para Dios. Hay mucha necesidad. De repente no es que tengas que hacer una hora más o 2 horas más en tu lugar de trabajo. Quizás Dios te está diciendo, ora por esta gente porque mira su condición, mira a su hijo, mira a su hija, mira su matrimonio. Están tapados en la plata, pero no hay nada de relación, no hay nada en el corazón. ¿Qué tal si sacas un tiempo y oras por ellos? ¿Qué tal si vas a tu casa y después de tu cena sacas un tiempo y voy a orar por mis patrones, voy a orar por fulano, voy a orar por ese joven, voy a orar por ese niño, voy a orar por esa niña, voy a orar por mi patrona que está aquí esquizofrénica en la mente, voy a orar por mi patrón que está aquí que no puede ni con él mismo, voy a orar por esa gente, porque es la gente que Dios está usando para bendecir mi vida. Te digo, no solamente vamos a recibir recompensa en todo lo que Dios quiere para nosotros, sino que el lugar se va a llenar de gente que Dios va a recompensar. Allá afuera, créanlo o no, hay gente que quiere venir a la iglesia para recibir no pagos sino recompensa. Pero van a ser en la recompensa, en el deseo de recompensa que nosotros tengamos delante de Dios. Por eso está el pastorado. Qué chévere ser pastor, qué tremendo. Aquí que ya estuvo Gerardo puede dar testimonio de lo que es pararse aquí
y decir dar lo que por gracia se recibe. Porque esto es dándole, no importa que el que quiere o no quiere, usted tiene que seguir para adelante. Eso es como el papá y la mamá, que los hijos digan, yo no quiero que usted sea mi papá, bueno, entonces me hago un lado. No, usted tiene que seguir. De repente el hijo dice, yo a usted no lo quiero como papá, yo me hubiera dado otro. Lo siento, mi hijo, yo soy tu papá. Y más vale, si quieres comer de lo escondido, pues vas a tener que ser acomedido conmigo. Y orar. Diga, tiempo de recompensa. ¿Cuántos recibieron algo? Vamos a estar puestos de pie. Vamos a darle gracias a Dios.